hoy por la mañana se presentó el corte de caja, llamémoslo así, que ha hecho la organización Artículo 19 con respecto al estado de la libertad de expresión en nuestro país y el derecho a la información en México. ¿Qué ha pasado durante el sexenio del presidente López Obrador? Que al arranque, digamos, había una buena cantidad de expectativas en torno a la resolución de casos de agresiones y de crímenes contra periodistas y, por supuesto, de un ejercicio absoluto y pleno de la libertad de expresión y por parte de los ciudadanos, el derecho a la información en el país. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, me da mucho gusto platicar contigo esta tarde, Polo. Gracias por venir con nosotros a platicar sobre esto que presentaron. Y qué importante hacer este corte de caja final, digamos, de lo que fue el sexenio del presidente López Obrador, lo que ha sido el sexenio. Muchas gracias por la invitación, Ana Francisca. Siempre un gusto estar con ustedes. Efectivamente, plantea el estado del arte en la cuestión de la libertad de expresión y del derecho a la información, que no es cosa menor, ¿no? Habla de la salud democrática, habla de la vigencia de derechos, tomando en cuenta que estos dos derechos, algunos lo manejan como la libertad de expresión como el paraguas del derecho a la información, independientemente de esas vicisitudes teóricas, pues es la piedra angular de la democracia. Sí. Entonces, este informe desglosa el tema que tiene que ver con la transparencia gubernamental, que tiene que ver con los derechos digitales, es decir, la libertad de expresión en el ámbito de Internet, tiene que ver con el derecho a la verdad, cuyo núcleo duro es el derecho a la información, el derecho a la verdad para las víctimas y para la sociedad, y por supuesto las condiciones bajo las cuales se ejerce la libertad de prensa en México, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo reiteramos en este informe, pues México sigue siendo el país más peligroso para el ejercicio periodístico sin una guerra formalmente declarada. Uh-huh. El país más peligroso a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Y el más peligroso para las Américas por mucho. Comparado con sexenios anteriores o con administraciones anteriores, también tenemos ahí un incremento, desafortunadamente, en términos, por ejemplo, de las agresiones contra los periodistas, ¿no? Sí, tenemos un incremento del 63% de agresiones. Muchísimo. Exacto. Respecto al gobierno de Peña Nieto, que fueron 2.502 agresiones, registramos hasta el 31 de marzo de 2024 en este sexenio 3.408, una cada 14 horas. Hagan sus cuentas. Híjole. 62% más de agresiones. La gran mayoría tiene que ver con amenazas, hostigamiento, acoso judicial, uso ilegítimo del poder público y, por supuesto, destaca las campañas de desprestigio, el discurso estigmatizante, que sí genera un efecto inhibitorio. Pero claro, lo más grave y la forma más extrema de censura tiene que ver con los asesinatos, uh-huh, que registramos 46 hasta la fecha, uh-huh, y 4 desapariciones de periodistas. Uh-huh. Y además 34 intentos de asesinatos de periodistas. Uh-huh. Es decir, afortunadamente no se consumaron, pero hubo más intentos de asesinatos de los que realmente se lograron. Ahora, en este sexenio lo que nos ha pasado es que vivimos, digamos, como en realidades paralelas, ¿no? Porque por un lado estamos escuchando esto de Artículo 19 y platicamos con la gente en las distintas plazas y nos dicen las cosas están dificilísimas. Hay veces que aquí pasamos, por ejemplo, reportes y nos piden no decir el nombre del corresponsal porque el corresponsal no tiene las garantías de seguridad para hacer su trabajo. En fin, nos hemos encontrado con todo esto que está sucediendo en la vida real. Y por otro lado tenemos las mañaneras, Polo, y tenemos las narrativas oficiales en donde se nos asegura que este es el sexenio más libre de la historia y que es el sexenio en donde se está cero impunidad, ¿no? Tenía una sección, ¿no? En su mañanera, sí. Cero impunidad, en fin, y estamos, digamos, saltando entre estas dos realidades. Y hay un desafío enorme para nosotros para hacerle, digamos, entender a la gente que la realidad violenta ahí está, ¿no? Y que reconocerla es el primer paso de solucionarla y que eso no es un ataque personal al presidente López Obrador, porque además, eso termina siendo
la respuesta de la gente cuando das estas cifras y estos números y estos diagnósticos. Así es, y hoy lo decía en la presentación Carlos Bravo Regidor, ser crítico no es ser opositor. Claro. Y parece que en este gobierno ya se empató, ¿no? Uh-huh. Se hace una equivalencia muy absurda al respecto. La crítica es necesaria, nos ayuda a mejorar como sociedad, pero desafortunadamente todos aquellos que hicimos crítica fuimos inmediatamente etiquetados como adversarios, por ponerlo suavecito, pero tratados como enemigos. Uh-huh. Y eso evidentemente inhibe, amedrenta, pero cualquiera que contradijera esa narrativa era inmediatamente atacado. Sí, sí. Y eso pues no ayuda a la salud democrática y no ayuda al propio ejercicio de derechos. ¿Qué pasa? 89% de impunidad en crímenes contra la prensa. Eso a nivel federal, en la Fiscalía Especial de Delitos para la Libertad de Expresión, y solamente 4 fiscalías locales aplican el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión aprobado hace 6 años. Que las otras no se han tomado la molestia de... No, y piensan que es un delito federal y te contestan cualquier cosa. Hicimos solicitudes de información a todas. Uh-huh. ¿Qué otra situación tenemos? El tema, ya decíamos, de las campañas de desprestigio que sí generan un efecto inhibitorio. 248 campañas de desprestigio documentadas por artículo 19. En 60 casos, por ejemplo, se copia, se calca, es idéntico el discurso en contra de la prensa por parte de autoridades locales, chayoteros, corruptos, fifís, zampa del periodismo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en otras 30 ocasiones por particulares, uh-huh, ¿no? O sea, esto sí va transminando. Sí permea, sí permea. Sí transmina en la uh-huh sociedad, y entonces se va generando un ánimo contra la prensa. De por sí veníamos de una situación muy difícil. Uh-huh. Lo dijimos en el informe 2018, el corte de caja que hicimos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La prensa está optando por callarse y se está imponiendo el silencio. Eso no cambió, eso empeoró. Uh-huh. Y en un 62% más de agresiones, ¿no? Uh-huh. Y ahora vemos también una tendencia que se ha disparado de forma brutal, que tiene que ver con el acoso judicial, la utilización del aparato de justicia para inhibir a la prensa. 158 casos durante estos 5 años, 8 meses de gobierno, 2.4 casos abiertos contra periodistas al mes. Ya sea por la vía civil, electoral, penal, cualquier camino legal, en donde el 60% de estos casos los abren, o de estos procesos los abren políticos. Uh-huh. O sea, porque no es tan fácil, ¿no? Se necesita recursos, se necesita abogados. Sí. Entonces, por todos lados le llega a la prensa, se le inhibe en este país. Y eso es muy complejo. Pero una de las primeras cosas que decimos es lo más fácil, pero a la vez parece que es lo más difícil para este gobierno, que es abandonar la narrativa estigmatizante. Ayudaría muchísimo. Uh-huh. No va a solucionar el problema por completo, pero ayudaría muchísimo, y es una invitación que hacemos al gobierno entrante. El tema del gasto en publicidad oficial, hay países, aquí nos parece marciano, pero hay muchos países en donde la publicidad oficial está prohibida. Los medios de comunicación no pueden recibir un peso de publicidad oficial, y entonces eso garantiza de alguna manera, pues eso es un blindaje, digamos, con respecto a la independencia y a la independencia que pueda tener los periodistas que ahí trabajan para hacer eso, para hacer su trabajo y para informar objetivamente sobre ciertas cosas. En México estamos muy lejos de que eso suceda. Uh-huh. Hay medios que nada más sobreviven por la publicidad oficial. Hay que decirlo tal cual. Hay medios que sobrevivieron este sexenio solamente porque les cayeron 1,000 millones de pesos para salvarlos de la bancarrota. Sí. Si no hubieran sobrevivido en cualquier otro lugar en donde hubiera competitividad, digamos, en medios de comunicación. Se puede, digamos, ¿qué se necesita en el tema de publicidad oficial? O sea, ¿qué pondrías frente al escritorio de trabajo de Claudia Sheinbaum en términos de su relación con los medios y esto tan dañino que es la lana que viene de los gobiernos? A ver, hay experiencias, como hay países en donde esto es inaudito y es inaceptable, hay otros donde está perfectamente regulado, ¿no? España, Canadá, etcétera, porque es un recurso público. Uh-huh. Nosotros partimos de una postura intermedia junto con nuestros muy buenos amigos y amigas de Fundar, Centro de Análisis, con quienes hemos hecho precisamente estos análisis del presupuesto de comunicación social a nivel federal. Efectivamente se utiliza como una mordaza
¿no? Es una asignación perversa, basada en el famosísimo "no pago para que me peguen", que acuñó José López Portillo en 1982 y que sigue vigente. Totalmente arbitraria. Totalmente arbitraria. Digo. Pero aquí hay dos hitos en la historia de la publicidad oficial. El primer amparo otorgado, nos lo otorgaron, artículo 19, en 2017, en el cual, por cierto, lo proyectó el entonces ministro Saldívar. Por una omisión legislativa se obligó al Congreso a regular la publicidad oficial. Uh-huh. No la desaparezcas, pero regúlala, establece criterios objetivos de asignación, y reconoce la Corte que se utiliza arbitrariamente para amordazar. En un segundo ya regulan y se crea lo que terminó siendo la ley Chayote, ¿no? O sea, fatal en 2018. Hashtag fatal. Antes de la salida de Peña Nieto dice, bueno, les voy a dejar esta ley de comunicación social y solamente, más bien formalizamos las malas prácticas, las volvimos legales, ¿no? Y entonces metemos otro amparo. Y en 2021 la primera sala de la Suprema Corte nos vuelve a dar la razón. En ese caso proyectó el ministro González Alcántara. Y nos fue mejor incluso que en la primera votación, y es hasta el día de hoy que el Congreso incurre en desacato, de 2021 hasta hoy. O sea, no ha hecho su trabajo el Congreso, no ha legislado lo que tiene que legislar. No, y hablas pues con la oposición. Pues es que no les conviene. Pues no les hablas conviene. Con la oposición y no quieren, hablas con el oficialismo pues y no quieren. Pues como van a querer Polo, pues no, pues es que está muy bonito controlar con la exacto, lana, ¿no? Está muy bonito. Y en el plan B, Ana Francisca, le habían puesto un tope presupuestal a la publicidad oficial en términos absolutos al presupuesto federal y al presupuesto de los estados, y lo único que se dio Morena, antes de que la Corte tumbara el plan B en la acción de inconstitucionalidad, fue a quitar ese tope presupuestal. Qué bonito. Porque empezaba el cabileo y eso fue lo único que se dieron. Entonces, pues sí, muy difícil, ¿no? Ahí estamos. A ver, entonces, el tema de, digamos, dejar de estigmatizar desde el poder, ¿no? Dejar de señalar, adjetivar, atacar pues al trabajo periodístico desde el poder. Esa es una de las cosas que ayudaría, pues. Muchísimo. ¿Qué más? Nosotros ubicamos publicidad oficial, claro. Publicidad oficial, regularla. Pero a ver, ¿quién es el valiente que a ver, ¿quién es el? A ver, o la valiente. Me encantaría. No, hombre, eso sí sería. No, sería un golazo, pero además, no, y además, perdón que vuelva al tema de publicidad oficial, a nosotros nos encargaron una ley, un proyecto. Cuando estaba la mejor voluntad del equipo de transición de AMLO en 2018, y lo hablamos con Jesús Ramírez Cuevas. Hicimos un proyecto de ley con muchas organizaciones, con academia, con periodistas, para mejorar o para abrogar la ley Chayote y meter una buena ley. Y un buen día Morena dijo, nosotros no sabemos de qué me están hablando. Se perdió en los pasillos de Palacio Nacional. Sí, ya no quisieron hablar del tema. En fin, vamos a esperar a que resuelva la Corte. Resuelve 3 años después y tampoco han tomado cartas en el asunto y además incurriendo en desacato. Entonces es publicidad oficial. El otro tiene que ver con el estigma. Facilísimo, pero parece que es dificilísimo a la vez para este gobierno y para este proyecto político cambiar la narrativa estigmatizante. Y otro elemento que nos arroja la evidencia empírica, el 46% de las agresiones las cometen funcionarios públicos. Cierto, sobre todo el nivel estatal y municipal, pero hay bastantes del nivel federal ya en este sexenio. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿No? ¿Qué medidas se pueden tomar? Más allá de la investigación penal, que nunca llega a nada, que es frustrante, que se resuelve 1 de cada 10, ¿qué más se puede tomar? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar al interior de los órganos de gobierno para que en cualquier momento una persona que emita una agresión o que cometa una agresión en contra de la prensa sea suspendida? No sé, algún procedimiento administrativo no puede especial. Estar tomando decisiones alguien que abusa de esa manera de su poder, y además, independientemente de lo que pase con el periodista, que claro que es importante, atente contra el derecho a la información de las personas a quien dice gobernar y por quien dice estar trabajando, ¿no? Sí, así es. Eso. Y atajando eso acabas con la mitad del problema. Pues sí. Prácticamente 1 de cada 2 agresiones la cometen las autoridades. Entonces, acabar con el problema suena muy, bueno, salirnos de este número 1 de país que en donde el periodismo es más difícil de ejercer, si no es en situación de guerra. O sea, ¿qué es esa medalla de oro? Es tremendo, ¿no?
alarmante. En las Américas también es el más peligroso cuando tienes Haití, donde también matan muchos periodistas. Tienes Venezuela, donde los meten a la cárcel. Nicaragua también. Los Ahora meten a la El cárcel. Salvador. O sea, tienes competencia Sí. en las Américas. Y México es el peor. Entonces, evidentemente esto nos llama a la reflexión. Y una última reflexión también que tiene que ver con la estigmatización es, pues, qué hacer con una clase política que es profundamente intolerante a la crítica. Ujú. O sea, de todos los partidos, ¿eh? O sea, nosotros identificamos, sí, claro, el discurso de la mañanera es el que más ocupaba Pues es el que es espacio, abrumador, pues, pero no estaban es el los único, claro. gobernadores de MC, del PAN, del PRI, bueno, los que quedan, no, o sea, de todos los colores políticos se plegaron a ese discurso. Ujú. Pero eso es un síntoma de una enfermedad que es no toleran el escrutinio público. Y eso es básico en democracia. O sea, si el papel de la prensa no va a ser el de watchdog, ¿no? El de perro guardián, y más bien quieren que repliquen sus mensajes y que sean correa de transmisión del poder político, pues se enojan si haces una pregunta incómoda. Es un horror, digo. Y fue un permiso para agredir ese discurso, y lo vimos, y además escaló al ámbito físico, a los insultos, a las confrontaciones cara a cara contra personas que reconocía la gente en las calles. Fue bastante amedrentador para muchas personas, ¿no? El hecho de que los ubicaran y les dijeran de cosas, no sé, en fin, muchas cosas que reflexionar, pero obviamente también el tema de la protección y de el acceso a la justicia, pues pasa por la consolidación del Estado de Derecho. No es que estemos pidiendo que haya justicia nada más para los periodistas, ¿no? Hay miles de víctimas en este país que no acceden a la justicia porque el sistema está destrozado, sobre todo el de procuración de justicia, aunque ahora el foco vaya a la impartición de justicia por otras razones. A nivel federal. ¿Y a nivel federal? Y a nivel federal. Bueno, pues está, por supuesto, el informe en su página, artículo19.org, ¿no? Derechos pendientes se llama. Ahí se puede encontrar y se puede consultar su corte de caja. Sí, ahí lo pueden encontrar. En nuestras redes sociales también. Pues muy, muy, muy contentos de poder llegar al final del sexenio y presentar este trabajo, pero también muy preocupados por lo que pueda venir. Y pues efectivamente el mensaje es que otros 6 años así no son sostenibles en términos democráticos ni para la prensa en México. No, echar luz, digamos, sobre lo que desde su perspectiva creen que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que es un sistema de respeto, y de pues esto, de cerrar los callejones de impunidad, y de terminar con la violencia desde el Estado, ¿no? Que por lo menos desde el Estado, porque hay violencias de todo tipo y también están los narcos y también están los grupos, lo que sea, pero por lo menos desde el Estado que se garantice que no haya una maquinita, ¿no? de replicar violencias y de dejarla impune todo, además. Entonces creo que es muy importante lo que hicieron. Ojalá que caiga, digamos, en donde tiene que caer y que haya las convicciones necesarias, ¿no? En esos ámbitos para que las cosas comiencen a cambiar, porque sí estoy de acuerdo, 6 años más de esto sería terriblemente tóxico, ¿no? Terriblemente tóxico y sería un retroceso dentro de las pocas o muchas conquistas que se han logrado en las últimas décadas en materia democrática y de libertad de expresión. Sí sería un retroceso grave. Bueno, pues ahí está. Gracias, Polo. Gracias. Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19. Las 6 de la tarde con 31 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con mucho más.